porque quiero que sepas que echa agua hirviendo, agua fría filtrada y agua con gas. Hemos colocado un despensero de 5 cajones interiores, una locura. Hemos hecho nuestro costado en V, marca de la casa. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR, aunque todo el mundo en redes sociales me conoce como el cocinólogo. Nuestro canal de YouTube con más de 1000 vídeos de cocina inspira todos los días a muchas personas a la hora de elegir su próxima cocina. Si necesitas contenido rápido, te recomiendo que te pases también por nuestra cuenta de Instagram o por nuestra cuenta de TikTok, porque todos los días subimos un montón de información. Y hoy te he traído a este proyecto que es impresionante. Es una cocina con una isla central, con torres a los lados, donde hemos integrado electrodomésticos, donde hemos puesto placas enrasadas. O sea, de verdad que todas las técnicas que hemos utilizado en esta cocina con nuestros clientes hacen que sea un proyecto espectacular y seguro que algo te puede servir de inspiración. Y si no, te voy a dar dos alternativas. Una en la que te voy a dar otro diseño completamente diferente y en otra en la que te voy a dar el mismo diseño con otro acabado. Pero no te preocupes porque lo vamos a ir viendo todo paso a paso. Normalmente cuando hacemos un proyecto de cocina nos gusta siempre combinar al menos dos colores, dos tonos de cocina. En este caso el color principal que hemos elegido para este proyecto es el acabado Cashmere. No solo lo hemos elegido en los módulos, sino que también lo hemos elegido en nuestro tirador, que es el tirador pestaña, un tirador que prácticamente queda muy disimulado, pero que es muy cómodo a la hora de abrir. Me refería a esta piecita de aquí, fíjate, la podemos lacar en cualquier color. En este caso la hemos lacado en el mismo acabado que la cocina, que es en color Cashmere, pero solo hemos utilizado este tirador para algunos de los módulos, porque por ejemplo para los módulos bajos hemos utilizado la gola, que es este perfil en metal. En este caso lo hemos hecho en acabado negro y hace juego con el frente del cajón. Y ya que estoy aquí, aprovecho para enseñarte también los cuberteros, que son en madera de nogal, y muchas veces vemos en el canal que el fondo del cubertero viene en grafeno. En este caso lo hemos hecho todo en la misma madera nogal. Hemos aplicado el acabado nogal en esta zona de desayunador. Utilizando todas las piezas para crear este arco, conseguimos abrir un hueco entre las torres, que yo creo que es muy importante. Le hemos colocado iluminación con el perfil de iluminación también en acabado nogal y hemos utilizado ese mismo acabado y color en la parte de atrás de la isla y en los módulos altos que acabamos de ver. Puede que esté completamente enamorado de esta encimera. Es el modelo Taj Mahal de Cosentino, de su gama Sensa, con un tratamiento especial para que no le afecte nada y puedas funcionar con ella y disfrutarla. Y me flipa, o sea, me flipa porque es una piedra natural. Cada tabla o cada pieza es única y diferente y hemos hecho la encimera y los dos costados. ¿Y cómo sabes que es una piedra natural? Pues mira, cuando tú te vienes aquí al canto y te das cuenta que todas las vetas, que todo el dibujo de la piedra se traspasa automáticamente en el canto. Es decir, donde cortas, continúa el dibujo. Obviamente, porque es una piedra natural. Fíjate el acabado, o sea, es espectacular. Hace unas aguas, es hipnótico. Entre más lo miras, a mí por lo menos, más me gusta. Hace tiempo que tenemos la posibilidad de decorar también las cocinas por dentro y no solo por fuera. Así que en este proyecto hemos elegido el acabado en grafeno. Todo este color oscurito, prácticamente negro, que creo que combina muy bien en las torres. Pero espera, porque no es el único acabado interior que hemos elegido. Para estos módulos, color madera en este nogal, ¿qué me dices si cuando los abres también son por dentro en color nogal? Y puedes decir: hombre Dani, pero no es tan importante, al final solo abro yo la cocina y solo lo veo por dentro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en estos proyectos de cocina donde tienes una barra y un taburete, cuando te sientas ves esta parte de abajo del mueble y imagínate, perfil de iluminación en nogal, parte de abajo en color blanco y puerta en madera. Demasiados colores, creo que queda todo más unificado así. Utilizando el mismo material que hemos usado en la encimera del desayunador, pedimos una pieza de 2,50 metros para hacer esta mesa a medida, que por cierto, para poder grabar cómodamente hemos retirado todas las sillas. Y como se eligió la estructura en negro, el interior de los módulos era en grafeno y todas las pequeñas piezas y electrodomésticos también venían en negro, pensamos que era buena idea el grifo cooker ponerlo en color negro, dosificador también en color negro y fregadero de platos en color negro. Luego te explicaré este grifo un poco más en profundidad, porque quiero que sepas que echa agua hirviendo, agua fría filtrada y agua con gas. Y esto de aquí es una envasadora, pero eso te lo diré más adelante.
Volvemos a hacer una recapitulación de todo. Cashmere como color principal, nogal, ese acabado madera para algunas de las partes, grafeno en el interior, madera otra vez en alguno de los muebles y pequeños detalles en color negro. Esta es nuestra propuesta, creo que es una cocina muy ligera, creo que son colores que combinan muy bien en demasiados espacios, pero lo entiendo, puede que no te gusten, déjame que te dé otra alternativa de color. Bueno, voy a proponerte un cambio bastante interesante. Y es que hemos modificado todos los acabados de la cocina. Fíjate bien porque ahora el color principal es una madera en chapa natural en roble. Los módulos altos los hemos colocado en un blanco perla, un blanco más suavito pero que sigue siendo en color blanco. Hemos cambiado las golas y los tiradores que te decía en pestaña para colocar un tirador de Furnipart en acero. Y además hemos puesto una encimera muy interesante. Es un Calacata roso que, como puedes ver, tiene una veta muy imponente. Otra versión completamente de cocina que estoy seguro que en muchos ambientes podría quedar impresionante. Yo realmente no sé con cuál te puedes quedar, así que te he dejado aquí arriba una encuesta para que cliques y me ayudes a decidir. Me han preguntado infinidad de veces, Dani, ¿cuál es la medida perfecta para diseñar una isla en la cocina? Realmente lo he contado ya en otros programas, no hay una medida perfecta, tú tienes que controlar los pasos y con ese espacio libre ya sabes de cuánto puedes hacer tu isla y a partir de ahí empiezas a diseñar, a construir, a mover las piezas y realmente para saber qué espacio te queda libre, lo primero que tienes que comprender es cuáles son las medidas generales. En este caso, el proyecto mide 4 metros 21 centímetros así, de ancho, y tenemos 2 metros con 84 centímetros desde el ventanal hasta aquí, hasta donde acaba justo la isla, y casi otros 2 metros y medio para atrás. Por lo tanto, toda la estancia de aquí hasta allí mide 5 metros 80 o una cosa así, pero yo me quiero concentrar solo en este espacio, en el de la cocina, porque realmente se podía entrar por allí y aquí podía haber hasta una puerta. Así que déjame que te hable de los pasos y déjame que te hable de la distribución de este proyecto de cocina. El mundo online cada vez coge más fuerza y es que comprar por internet ya no es nada del futuro, es algo que es completamente en el presente, pero ¿sabes qué? Estela y yo hemos detectado que es muy difícil comprar una cocina de calidad y además por internet. Por eso hemos sacado una nueva empresa que se llama Kublo, con K y con V. En la descripción tienes el enlace. Nosotros te hacemos el diseño, nosotros fabricamos la cocina desde cero y te la enviamos a tu casa, pero cuando digo te la enviamos, es que te la enviamos y te la subimos hasta donde esté tu cocina. Solo tú y tus amigos que sean manitas, tenéis que terminar de instalarla, algo que ya nos encontramos todos los días. Así que si quieres aprovecharte de todas las ventajas de Kublo, pásate por nuestra página web porque tienes ejemplos con precio, proyectos, la guía, absolutamente todo. Por tener, tienes hasta vídeos míos y de Estela montando cocinas. Te espero en Kublo. Agua hirviendo al instante. Puede parecer poca cosa, pero he grabado varios reels que están en nuestra cuenta de Instagram de todas las utilidades que tiene. Yo lo tengo en mi casa y de verdad que le encuentro un montón de aplicaciones. Luego te hablo en profundidad, pero vamos a concentrarnos en los pasos, el espacio, la isla, cómo hemos dotado todo este proyecto de cocina, todas estas medidas, quería decir. En este paso, que es el que estamos cocinando, en el que estamos fregando, en el que tenemos el lavavajillas, hemos dejado 90 centímetros. Claro, vuelve otra vez la regla de los 90. Si hay electrodomésticos, abren 60 centímetros, pues por lo menos que puedas pasar. Si tienes gavetas, pues por lo menos que puedas pasar, que bueno, finalmente puedes cerrarla un poco y pasar cómodamente. O el frigorífico abrir solo hasta aquí para recoger un producto, sí, desde luego que sí. Pero 90 centímetros es el espacio para que esté aquí una persona haciendo algo y pueda haber otra persona en la otra parte también organizando, recogiendo algo y teniendo el espacio cada uno para poder estar cómodamente. Aquí hemos dejado 90 centímetros, pero acompáñame al otro lado. En este lado hemos dejado 97 centímetros, prácticamente 1 metro. ¿Por qué? Teníamos que dejar más espacio porque aquí había taburetes. Así que el paso se podía ver un poco más comprometido cuando hubiera alguien en el taburete. Y es verdad que esta zona no es la zona de la placa y tampoco es la zona del fregadero. Es una zona de desayunador, una zona de despensa, donde tienes algunos electrodomésticos. Así que preferimos dejar los 90 clavados en el otro lado y aquí ampliar un poco a 97 centímetros. Pero perfectamente se podían alterar las medidas y haber dejado 97 en este lado y 90 en este. Y siempre digo que hay que dejar 90 centímetros, pero en algunos casos como este, no.
En este paso hemos dejado 75 centímetros. Hombre, Dani, con la de veces que nos has dicho que dejemos 90, sí, podríamos haber colocado la isla más hacia afuera, pero preferíamos que quedara a línea de las torres y además hay paso hacia una lavandería y que dejara zona para donde estaban las sillas y la mesa. Y es que además, para aquí afuera hay un patio, por lo tanto, toda esta puerta inmensa, cuando llega verano y se usa la zona exterior, se abre y el paso pasa de ser 75 a ser prácticamente infinito hasta la otra parte del jardín. Así que sí, si puedes, deja 90 centímetros, pero no tiene que ser una regla estándar, sino que algunas veces también puede ser flexible. Ambos lados de torre son gemelos en medida y prácticamente también en construcción, y es que en este lado hemos empezado colocando una torre con el microondas. En la parte de abajo hemos dejado 3 cajones interiores, mucho más cómodos de acceder a ellos, más fácil de organizar tu cocina y además en el día a día es que es lo mejor. En el centro hemos dejado un espacio de 120 centímetros y en este caso hemos dejado una zona vista con estantes, un perfil de iluminación y tomas de corriente, lo que podríamos denominar una zona de desayunador. Y es que aquí teníamos bastante altura porque estamos en una casa unifamiliar. Hemos llegado a una altura de 2 metros con 73 centímetros, lo que nos permite hacer un hueco en el centro de 1,30 m de alto por 1,20 m de ancho. Al otro lado hemos colocado el horno en 45 centímetros para igualar con el microondas, que le hemos colocado también unas rejillas. Debajo tenemos un congelador que te lo enseño ahora cuando hable de los electrodomésticos y en la parte de arriba tenemos una zona de servicio. Las gavetas son tan importantes en una cocina que aquí en el centro hemos dejado 2 gavetas de 120 centímetros con un cubertero interior para poder colocar esos últimos artículos, productos, cosas que te quedan en casa que no necesitas todos los días y que puedes tener aquí atrás. Fíjate qué parecido es este lado al que acabamos de ver, pero aquí para poder tener más servicio colocamos 2 módulos altos de 60 centímetros de ancho. Al hacer el mismo acabado madera dan un efecto muy similar. Allí colocamos la encimera en madera y aquí la hemos colocado en este acabado en Taj Mahal, que es espectacular esta encimera. En este lado hemos colocado un conservador solamente frigorífico, sin congelador, y en este otro lado hemos colocado un despensero de 5 cajones interiores, una locura. Y en el centro una gaveta igual, 120 centímetros, para tener espacio absolutamente de todo. La isla mide 2,10 metros en esta dirección y casi 1,10 metros en esta dirección. ¿Y cómo viene? Viene con una gaveta de 80 centímetros, con un lavavajillas de 45 y con un módulo bajo fregadero de 70 centímetros. Con esto conseguimos poner placa y fregadero en la isla y dejar libres los 2 lados de la torre. Y para que no pareciera un bloque aquí en el centro de la cocina, hemos hecho nuestro costado en V, marca de la casa, para que quede la isla más ligera y con un toque moderno. Todas las semanas salimos a grabar yo y todo el equipo que tengo detrás. Y ¿sabes qué? Mira, solamente te pedimos una cosa que es súper fácil. Si te gusta este contenido, lo primero, dale un like, dale un me gusta para que nosotros lo sepamos. Si tienes alguna duda, déjalo en comentarios. Y por favor, si ya has visto más de un vídeo, más de 2 o más de 3, o el algoritmo te ha traído hasta aquí, suscríbete al canal, que es gratis completamente. Y a nosotros nos haces un favor tremendo y nos das la fuerza y la energía que necesitamos para seguir saliendo todas las semanas a grabar para traerte el mejor contenido en cocinas. Quizá te has fijado en esta parte fija de aquí, esta puerta abre, pero esta no abre, esta no hace nada, está también en los 2 lados y es que es un decorativo que hemos dejado mirando hacia la zona de office. Una parte abierta, también en madera, en un lado y en el otro, que se puede utilizar de forma decorativa, como lo tienen nuestros clientes con Vinoteca, o diferentes usos que le dan bastante ligereza al proyecto de cocina. El cambio que hemos hecho de distribución es tan grande que necesito colocarte o ponerte en contexto. Y esta vez le tengo que dar la enhorabuena a mi compañera Miriam, que es ella la que ha hecho el cambio porque ha sido espectacular. Vale, toda esta pared de torres ahora la vamos a continuar hasta aquí. Y me vas a decir, hombre Dani, pero la entrada para la lavandería, ¿qué vas a hacer? Déjame que te lo enseñe, porque toda esta pared viene de torres y luego vamos a hacer una península. Mira, me refiero exactamente a esto. Utilizando los mismos acabados, hemos hecho una pared completa de torres. Empieza con un módulo escamoteable en el que tenemos horno y microondas.
Dos combis de 75 centímetros de ancho integrables los dos, con frigorífico arriba y congelador abajo. El siguiente frente que ves es la puerta pasante que tenemos para lavanderías, despensas o pasillos que se quieren ocultar. Y al final hemos dejado, que todavía nos queda un módulo, que no lo veía, hemos dejado nuestro módulo de vinoteca también para colocar todas las botellas vistas y de ahí que se puedan ir a la cámara. Y al final, ahora sí que sí, hemos dejado un módulo escobero o despensero, tú lo puedes utilizar como quieras. Si te das cuenta, para el otro lado donde estaban las torres, ahora hemos colocado la placa. Seguimos manteniendo una placa de Bora con extractor, por lo tanto no nos hacen falta módulos altos. Lo hemos dejado más ligerito con un estante y giramos la península con el fregadero y el lavavajillas, dejando la barra en la parte de atrás. Yo creo que ahora que lo veo queda un pedazo de proyecto tremendo. Así que isla o península, una vez más estamos en el dilema. Te dejo aquí arriba la encuesta para que me puedas decir cuál te gusta más y si no, en comentarios me explicas, Dani, me gusta más este por esto o por lo otro, porque yo semanalmente los leo todos. Quería aprovechar este momento para agradeceros a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas que semanalmente utilizáis el videoproyecto o el proyecto online, un servicio que desde el año 2020 tenemos en nuestra página web, donde te hacemos un dossier súper completo del proyecto de tu cocina, con planos acabados, con las encimeras, con las infografías, con todas las tomas donde van los enchufes para que se lo des a tu constructora, a tu reformista, así, ¡pumba! Y tenemos un servicio que es el videoproyecto, que también nos conectamos contigo en una videollamada y te explicamos el proyecto en cualquier parte del mundo. Lo tienes abajo también en la descripción, nuestra página web. Si te hace falta, créeme, descárgate el ejemplo, echa un ojo porque es mega completo y tiene un precio muy competitivo. Llega una de las partes del programa que más me gusta porque hablamos de los electrodomésticos y de esas pequeñas piezas y accesorios que molan mucho dentro de las cocinas. Y esta, madre mía, esta no le falta detalle. Este es el grifo de Cooker, uno de los grifos más virales en nuestra cuenta de Instagram. Hice un reel que llegó, no me acuerdo, 5 o 6 millones de personas. Y es que es normal, porque yo lo tengo también en mi casa y lo tengo en el estudio. Te lo cuento mega rápido. Tú abres aquí y es un grifo completamente normal. De hecho, también es extraíble, lo cual mola muchísimo. Pero en esta ruleta, si le toco 2 veces, tac, tac, lo que me hace es que me va a sacar agua hirviendo al instante. Pero bien osmotizada, yo puedo pasar por debajo el dedo, me noto caliente pero no me quemo. Si saco el extensible, como corro riesgo de que podría mojar a alguien con agua hirviendo, se para automáticamente, con 2 toques. Si en vez de dar 2 toques hago una pulsación y seguido, lo que va a sacar ahora es agua con gas refrigerada a 9 grados. Y si además lo dejo durante unos segundos apretado y giro, lo que me saca es agua filtrada al instante. Y esto no es magia, esto es por los sistemas que tiene abajo. Este es el sistema que consigue sacar el agua hirviendo al instante. Además tienes 2 configuraciones. Este es el sistema que te da el agua refrigerada, como unos 9 grados, como el agua de la nevera. Este es el filtro que consigue limpiar el agua. Y esta es la bombona que hace que tu agua tenga agua con gas. Esto no es osmosis, esto no tiene nada que ver con sistemas complejos de filtración. Esto es un grifo muy versátil para el día a día. Seguro que te quedan más dudas. En la descripción te dejo también el enlace a la página web, pero aquí te he dejado la etiqueta de cómo lo instalé yo en mi casa, donde te cuento más detalles de esta pieza. Esta es la placa de Bora, tiene el extractor incorporado. Ya la hemos grabado muchísimas veces en el programa, pero me flipa porque aquí la hemos hecho enrasada, es decir, no sobresale hacia arriba. Normalmente esta es la encimera y la placa queda así. Con esto que consigues, mira, tengo aquí esta tabla plana completamente por debajo. Podría ser una cazuela, podría ser una olla, podría ser una fuente, lo que sea. Mira, pasa absolutamente por todos los sitios y no golpea. Muy fácil para limpiar, para recoger, olvidarte además de todos los golpes. Normalmente estas placas vienen con un sistema de filtración de aire que no hace falta sacarla al exterior, viene con varios filtros. He grabado un montón de vídeos acerca de todo esto aquí en el canal y en Instagram, pero concretamente aquí estamos en una vivienda unifamiliar que se construyó desde cero. Y tengo un reel en Instagram donde enseño cómo pusimos, antes de hormigonar, de echar la solera en el suelo, todos los conductos de aire para que esta placa, cuando aspire, se lleve el aire también a la calle.
Mira esta pequeña pieza de aquí. Esto es una envasadora, pero no es una envasadora de postureo, es una envasadora para el día a día. ¿Y a qué me refiero? Es una pieza que yo tengo en casa. Yo te voy a decir cómo la utilizo. Tiene el tupper grande y el tupper pequeño. Evidentemente lo que te sobra de la comida lo puedes colocar aquí, pero yo lo utilizo también para guardar el queso, el embutido y un montón más de alimentos que sé que se resecan en la cocina. Sacas la cánula, lo metes y simplemente dándole aquí al botón, él ya te hace el vacío. También podrías cambiar esta piecita roja, esta de aquí, por este otro tapón. ¿Y sabes lo que te hace este otro tapón? Lo que te hace es que te marida los alimentos. Es decir, puedes echar una carne, poco de aceite, romero, unas ciertas especias y va haciendo vacíos y lo que hace es que se incruste ese sabor dentro del alimento. Si quieres y compras comida para Navidad o porque, no sé, tienes una oportunidad de llevar cualquier tipo de alimento que te guste para casa y lo quieres congelar, existen estas bolsas que tienen dos funciones. Puedes trabajar con ellas al vapor y a baja temperatura dentro del horno, si tu horno tiene esa función, claro, y luego también puedes congelar y meter el producto dentro del frigorífico, por eso traen estas pequeñas pegatinas. Y si has abierto una botella de vino, de champán, de zumo de naranja, si haces caldo para la paella el fin de semana, cualquier líquido que puedas colocar en una botella, ya no te hace falta reaprovechar los tapones, porque colocas este tapón así, tras, lo cierras, le das a la función y ahora mismo está sacando el vacío y te va a durar mucho más cualquiera de los líquidos que tengas dentro de tus botellas. Es la envasadora de Bora y de verdad que es una envasadora que no es muy cara, que sirve para el día a día y como puedes ver tiene un montón de utilidades. Los frigoríficos de integración son un poco más pequeños que los normales, Dani. Sí, me lo habéis dicho muchísimas veces, pero ¿y qué pasaría si tuviéramos un combi, congelador y conservador, que midiera 2,50 metros de alto? Porque no llegaría a la parte de arriba. Ya lo sé, ya lo sé. Es una manera de hacerte comprender o ver la fórmula que hemos utilizado en este proyecto de cocina. Esta es la pieza de conservador, solamente frigorífico, la parte de arriba de tu combi, es decir, donde guardar la comida y lo del día a día. Claro, es una pieza completa de 1,80 metros de alto y dices, ya, pero ¿y el congelador? ¿Qué pasa, Dani? Yo no sé vivir sin congelador. Yo tampoco, y además me gusta tenerlo en la cocina. No me gusta tener que ir a otra estancia, ni a la cochera, ni al otro lado. Allí puedo tener un segundo o un tercero si acaso, pero quiero tener al menos una parte de congelador. ¿Qué hemos hecho en este proyecto? Hemos dejado el congelador, un congelador bajo de 3 cajones, que mide 70 centímetros de alto, idénticamente igual al congelador que tendría un combi es que combina congelador con frigorífico, estándar y convencional. De esta forma tenemos congelador 70 centímetros, tenemos frigorífico solo conservador de 1,80 metros. Si pusiéramos ahora esa pieza aquí encima sería como tener un combi de 2,50 metros. Y ahora sí, si pierdes unos centímetros de ancho no pasa nada porque los ganas de alto. No todas las familias necesitan un horno de alto 60 centímetros y es normal porque en los de 45 prácticamente se puede cocinar casi de todo. Y he dicho casi, cuidado. Aquí tenemos el horno de 45 centímetros, queda perfecto, le dejamos unas pequeñas rejillas de ventilación. Y al otro lado tenemos el microondas. ¿Qué pasa? Hay microondas también de alto 45 centímetros, pero entre tú y yo, son bastante caros. Y a veces los clientes, como es normal, no están dispuestos a invertir tanto en el microondas. Lo comprendo perfectamente, pero hay que solucionar el tamaño, el espacio, lo que es la visual. Así que tenemos varias soluciones. Si estás suscrito al canal, seguramente hayas visto ya muchísimas, o si sigues el programa, estés al corriente de muchas de las soluciones que damos. En este caso, lo que hemos utilizado es colocar unas rejillas negras de ventilación y adaptar el espacio con un microondas de 38 centímetros a 45 centímetros que tienes de hueco. Otras veces lo que hacemos es colocar en la parte inferior un calientaplatos, una máquina que sirve para mantener caliente la comida y también para calentar los platos. Dani, ¿para qué quiero yo calentar los platos? Si haces una carnica rica, un pescadito rico, antes de que termines y pongas la mesa, lo dejas ahí y no se enfría. Y otras veces lo que hacemos es lo que hemos llamado el cajón CJR, que nos da un trabajo bárbaro, pero queda espectacular. Hacemos un cajón exactamente igual y lo vestimos con un cristal por delante en acabado negro, de tal manera que pulsas y se abre un cajón. Y ahí puedes tener tazas, azúcar, el café, las servilletas o todas las pequeñas cosas que estén relacionadas con el microondas, o lo que te dé la gana. De esta manera igualamos los 45 centímetros de un lado con los 45 centímetros del otro. Te lo dije al principio de este programa, el proyecto de cocina en este espacio que hemos hecho es espectacular. No solo mérito nuestro, también es de nuestros clientes, como en todos los programas, pero qué pasada de cocina. Está llena de espacio, tiene todo integrado y además es que es tremendamente bonita. Quedan varias dudas en el aire, cómo completarías tú el microondas,
si dejarías el costado 9 de la isla, si dejarías más barra, menos barra, cómo harías tú la zona de torres, en fin, un montón de cuestiones que quedan en el aire y que a mí me encantaría que nos ayudaras a entenderos, y eso es a través de los comentarios. Así que escríbeme lo que necesites, creas, cambies o harías en tu cocina, que a mí me gusta mucho saber vuestra opinión. Ahora quédate hasta el final, te dejo algunas tomas falsas para que nos quedemos los dos con buen sabor de boca. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hace tiempo que ya tenemos la posibilidad de decorar, utilizando el mismo material que no sé qué, pero el mismo, ¿vale? Es que la hemos hecho enrasada, lo que quiere decir que no sobresale absolutamente nada. Tengo algo que interesa. Miércoles. Frutas.